José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Llegó la tercera fecha, llegó la primera victoria. ¿Cómo calificado, cómo evaluás este compromiso? Ya la recta final no significa 3 puntos menos. Lo que significa para vos y para el grupo cuando sumar tus primeros 3 puntos. Buenas noches. Bueno, la verdad que muy contento, ¿verdad? Muy contento por la victoria. Creo que el partido anterior se nos escapó por errores nuestros, no merecíamos. Bueno, hoy creo que hicimos un primer tiempo muy bueno donde generamos varias ocasiones. Por ahí podíamos ya estar en ventaja en el primer tiempo. Lastimosamente no pudimos concretar. En el segundo tiempo se hizo un poquito más parejo, un poquito más directo, donde Luque también hizo algunas variantes donde también nos complicaron un poco con la jerarquía y la diferente forma de jugar de un Tito Torres o de un Vera, ¿verdad? Entonces por ahí se hizo un poco más pareja y con la expulsión de por ahí pudimos acomodarnos bien nuevamente y bueno, pudimos hacer el gol de la victoria que creo que nos merecíamos en este partido. Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿Te parece que hubiera sido injusto si de repente se diera un empate o una derrota de repente en este encuentro? Y también consultarte lo de Manu Romero, ¿es de gravedad? Y también si te parece que pudo haber definido un poco mejor en esa ocasión que todo en el primer tiempo. No, yo creo que en el primer tiempo trabajamos mejor, tuvimos mejores ocasiones que Luque no pudimos hacer. Luque por ahí no nos podía generar en ese primer tiempo. En el segundo tiempo también creo que elaboramos mejor. Luque tuvo alguna jugada también por ahí por el cansancio, fue con el hombre menos también. Pero yo creo que somos justos ganadores de este partido, ¿verdad? Y lo demás no hay que esperar, que se le hagan los estudios para saber la gravedad. Ojalá que pueda estar pronto, porque la verdad que estaba en un momento muy bueno, con los 2 goles que hizo en la fecha pasada, creo que agarró mucha confianza. Y este partido también creo que estaba siendo el jugador más desequilibrante por ese lado. Él se generó esa jugada mano a mano, lastimosamente, bueno, no pudo convertir, pero creo que está en un buen momento y esperemos recuperarlo lo antes posible. Profesor Germán Diller para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. El caso del arquero, usted que conversó con el arquero uruguayo, con Matías Dufour, ¿cómo le fue hablando e indicándole que hoy iba a integrar la banca de suplentes, que iba a ser suplantado por Zamudio? Y lo otro, Da Silveira, ¿qué tal lo vio quitando lo que fue la jugada de la expulsión? ¿Qué tal lo vio en cuanto a su rendimiento, considerando que fue su debut con la casaca de Terniense? No, lo de Mati, antes de ser un buen profesional, un buen arquero, es también una excelente persona, ¿verdad? Estuvimos evaluando, viendo también por ahí descomprimirle un poco, de sacarle esa presión, esa responsabilidad. Seguimos confiando, como le dijimos, que va a dar mucho que hablar, pero tiene su tiempo de adaptación también, ¿verdad? Le tocó lastimosamente pasar o bailar con la más fea, como se dice, para un arquero. Y bueno, él está muy bien, está concentrado, enfocado, tiene mucha personalidad, que es bueno en él. Y también un buen compañero y una buena competencia como Zamudio. En un principio los dos hablamos cuando vinieron que cualquiera podía ser titular, le tocó arrancar a Mati y hoy a Zamudio, ¿verdad? Que los dos se alientan de la misma forma, juegue quien juegue, ¿verdad? Y lo de Agustín, yo creo que estaba haciendo un excelente partido, ¿verdad? Estaba muy bien firme ahí. En general el equipo también ayudó mucho porque todos hicieron un partido muy bueno y lastimosamente se va expulsado, ¿verdad? Pero bueno, son cosas de por ahí a corregir un poco por la intensidad en que disputan los balones, pero es típico de un uruguayo, ¿verdad? Está en su esencia, en su sangre. Pero yo creo que hizo un partido muy bueno también. Profe, para BC Caridad 730M, ¿qué se le pasó a usted por la cabeza luego de la expulsión de Da Silveira? ¿Pensó en algún momento que se venía abajo todo lo que ha hecho Sportivo Trinidense y con las posibilidades que tuvo realmente en el partido para marcar más goles? ¿Qué cree que hay que corregir para que el balón pueda ingresar al arco? Y convertir los goles, ¿verdad? Creo que tuvimos muy claras en el primer tiempo, elaboramos buena jugada y no pudimos concretar. Y después cuando vino la expulsión, bueno, ahí en ese momento uno sabe que el fútbol a veces no es merecer, sino que hacer. Sabe que en cualquier momento, como nos tocó ya varias veces, hace pocas fechas, nos ganan sobre la hora, nos empatan sobre la hora. Entonces yo creo que hoy los jugadores dejaron todo, no es que sufrimos tanto también con esa expulsión, porque pudimos convertir el gol y también tuvimos para poder liquidar. Entonces orgulloso y es mérito exclusivo del plantel que con esa expulsión siguieron machacando, siguieron trabajando para conseguir la victoria. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. A pesar de la victoria, ¿cree que de repente hay que trabajar más en la definición? Porque
Su equipo tuvo muchas ocasiones, principalmente en el primer tiempo. ¿Cree que es una tarea pendiente para ustedes? Sí, así mismo. Después también evaluar y ver la situación en el momento actual, ¿verdad? Todos queríamos esa victoria. Por ahí esa ansiedad te juega un poco en contra, ¿verdad? Pero creo que hoy los jugadores demostraron también que tienen esa jerarquía, esa tranquilidad, porque no es fácil quedarte otra vez con 10 hombres ante un gran equipo como el Luque. Y pudieron sobrellevar eso, ¿verdad? Entonces yo creo que con esta victoria también se puede corregir, siempre hay errores, pero corregir más tranquilo y con menos ansiedad a la hora de definir. Gracias. Estamos por finalizar.